como el que tienen un total y me parece. Bueno, bienvenida Gloria. Muchas gracias. Gracias por aceptar esta invitación a este proyecto Brewing Story, que esperamos poder, pues que de alguna forma ayude a influir o a inspirar a otras personas a crear sus proyectos o a crear su camino en la vida. Y nada, agradecerte porque, bueno, pues acabamos de empezar y, joder, sacar tiempo, que me imagino que estarás a tope, pues para nosotros es un agradecimiento enorme. Y nada, pues eso, darte la bienvenida. Un placer, muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a empezar. ¿Quién es Perfecto. Gloria? Uf. Desde tus inicios. Vale, a ver. Pues yo soy una chica que originalmente soy de Barcelona. Creo que pues realmente siempre he tenido como una especie de... O sea, soy una persona con una vocación muy grande a nivel tanto social como medioambiental. Y luego también siempre he sido una persona muy ambiciosa y pues bueno, siempre he intentado maneras de poder canalizar todo eso pues a nivel laboral o a nivel vital, ¿no? Pero bueno, al final pues en el sistema que vivimos la mejor manera de hacerlo y poderlo, ¿no? poder vivir y vivir bien pues es canalizarlo a nivel laboral y creo que es donde más impacto podemos crear, ¿no? en el mundo es a través de nuestro trabajo, porque es donde pasamos más horas y ponemos todo nuestro talento. Entonces diría que, bueno, pues que soy una persona eso, con unas inquietudes muy grandes a esos niveles, con bastante ambición y luego pues también con una parte muy creativa que me gusta mucho, bueno, pues trabajar y plasmar en casi todo lo que hago. He estado investigando para conocerte más a fondo y veo un poco que el mundo viaje está muy implícito en tu vida. También. Hay una frase que es la vida es un viaje, que después de leer sobre ti, pues creo que esa frase prácticamente encaja con tu estilo de vida, o vamos a decir que esa frase está hecha para ti, realmente. Nepal, ¿qué hizo en tu vida? Pues la verdad que me cambió todo mi orden de prioridades y toda mi manera de ver las cosas, ¿no? Al final, o sea, yo fui a Nepal con 18 años. Claro que con 18 años estás a lo que estás, o sea, estás en plan... O sea, de hecho, fui a Nepal recién aterrizada de Ibiza, que era como el viaje de fin de curso, claro, Un claro. cambio súper radical, vamos. Imagínate, o sea, el shock fue tal, o sea, venía de, pues el típico viaje que haces cuando acabas la selectividad, ¿no? Yo me fui a Ibiza porque, pues en Barcelona la gente va a Ibiza, en otros sitios va a Mallorca, tal, pues nosotros vamos a Ibiza. Y claro, pues eso, aterricé de Ibiza, hice las maletas y me fui a Nepal. Y claro, aterricé, pues bueno, pues en un sitio en el que pues no hay casi de nada, ¿no? Entonces, no sé, como que también yo creo que estamos muy acostumbrados, o al menos yo, pues en esa parte de la ambición que digo, ¿no? Estamos muy acostumbrados y yo a mí misma, a darnos mucha caña. A nivel de, pues en el colegio, al menos en mi caso, era como estudiar, 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 luego la uni ha sido también estudiar, estudiar y ahora trabajar, 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 pero bueno. Y no sé, como que para mí en Nepal se separó un poco todo y aparte, o sea, fui a hacer un voluntariado, que ahora lo explico mejor, pero bueno, así como titular, para mí como que se me paró todo y entonces como que las cosas que yo veía que realmente te pueden hacer feliz o no, es totalmente diferente a lo que te han dicho la sociedad, digamos, aquí desde un inicio, ¿no? Se hizo clic. Sí. Entonces yo, bueno, concretamente estuve en un orfanato y lo que a mí me pasó en ese orfanato era que todos los niños tenían padres y era como, pero los padres no podían cuidar de ellos, entonces los mandaban al orfanato y entonces ahí pues se les daba educación y un sitio donde, ¿no? Donde pues dormir y alimentarse y tal. Y yo ahí realmente como voluntaria no hacía nada, ¿sabes? O sea, por la mañana pues acompañaba, o sea, tú hacías pues lo que podías, o sea, por la mañana acompañaba a los niños al cole, se quedaban en el cole, luego les iba a buscar y luego pues les ayudaba pues con los deberes, hacer clase de inglés y tal, pero realmente yo decía, aquí es que mi función es nula, o sea, no necesitan nadie que yo esté aquí, ¿sabes?
ni estos niños deberían estar aquí, ni este orfanato necesita estar aquí. Esa, o sea, como que esa revelación, yo sé que me pasó algo, que tuve un clic, pero esto ya lo he visto con los años, ¿sabes? Que con los años yo me di cuenta de decir, aquí está como todo mal montado, ¿sabes? O sea, este sistema no debería de ser así. Entonces yo sé que tuve un clic y luego sobre todo tuve el compromiso de que quería volver. O sea, yo dije, quiero volver a Nepal, o sea, voy a volver seguro. Lo que pasa es que yo pensaba que volvería pues igual que había vuelto y volví de una manera completamente diferente. O sea, me imagino que, o sea, tuvo que ser una decisión compleja, porque al final estar allí, sentirte a lo mejor que no estás aportando, que bueno, yo desde mi punto de vista a lo mejor yo creo que ya el hecho de estar ahí es una manera de aportar, que a lo mejor das un apoyo Sí, emocional a esos niños que están necesitados. sí. Joder, tener esa sensación interna de que a lo mejor estás frustrada y luego volver a decidir, venga, vuelvo a ir, o sea, creo que eso, bueno, más allá es de valientes al final. Sí, o sea, yo me sentía como muy diciendo, pues, ¿no? Muy impotente a nivel de decir, tengo que hacer algo por o sea, como por cambiar esto, ¿no? O sea, y sobre todo a mí lo que, yo siempre, la gente siempre me dice, ¿por qué Nepal? ¿Por qué tal? Y yo creo que fue Nepal concretamente porque fue el primer sitio al que fui, digamos, fuera de Europa, ¿no? O sea, si hubiera ido igual a Senegal y hubiera vivido una situación similar, igual Hubiera sido habría sido con otra Senegal, situación, ¿sabes? claro. Es verdad que Nepal es un país increíble, que tiene una energía súper diferente y que todo el mundo que va a Nepal, aunque sea viaje de turismo, se enamora de Nepal porque es un sitio maravilloso. Pero bueno, a mí me pasó con Nepal y siempre digo, no sé, podría haber sido, ¿sabes? No sé, podría haber sido cualquier otro lugar, pero a mí, pues el primer sitio que fui a Nepal, que además fue totalmente aleatorio porque yo iba con mi hermano, que mi hermano fue a un monasterio budista, pues estábamos separados, ¿no? Fuimos los dos y mi hermano era menor, entonces el único sitio donde nos dejaban ir a menores era Costa Rica o Nepal. Qué bueno. Y fuimos, pues eso, de pura casualidad, que no era nada Destino como... al final. Sí, buscado. El Entonces, destino. sí, entonces, bueno, yo creo que sobre todo fue pues como algo que se me removió dentro en ese caso. También pues creé un vínculo emocional muy fuerte con el lugar y dije, pues quiero volver, ¿no? Y entonces, después de ahí, no, claro, no volví al cabo de 5 años, ¿eh? O sea, no, 4 años. O sea, tardé en volver, no fue nada Bueno, como... a ver, asimilar y procesar lo que viviste la primera vez no es fácil. No, a ver, y sobre todo porque no encontraba, o sea, yo creo que también no es lo de siempre, como que yo creo que en la vida y como lo que decías tú del viaje, o sea, ya al final con los años, que yo parezco aquí ahora una señora, pero es verdad que con los años vas viendo que o sea, como que las cosas se van moviendo hacia pues el camino y en un sentido, en cosas que tienen muchísimo sentido, ¿sabes? Y todo lo que te pasa es un aprendizaje y todo tiene un sentido para qué, ¿sabes? Entonces yo no volví a Nepal porque tampoco tenía la manera de cómo volver y ya fue cuando conocí a mis socios y montamos Hemper, cuando ya volví, pero ya fue pues con un propósito real de volver, ¿sabes? No volver para no hacer, o sea, me refiero no hacer nada entre comillas, ¿sabes? No volver tal, sino volver con un propósito de hacer un proyecto y con algo entre las manos, ¿sabes? Entonces, Qué pues... bueno. Yo tuve una experiencia muy parecida cuando conocí Japón, que al final era un viaje que iba a hacer con unos amigos, estos dos amigos se echaron para atrás por sus cosas, y dije, bueno, me hago mi viaje yo solo, me fui 15 días, conozco Japón y conocí el café de especialidad y ahí pues mi vida cambió al cabo de unos años. De hecho, en 2019 volví y ahí es cuando ya tomé la decisión definitiva de, oye, adelante con Iscrema, ¿no? O sea, los viajes por eso te decía que yo creo que la vida es un viaje, creo que está hecho para ti esa frase, ¿no? Porque al final realmente es un viaje donde aprendes y donde te cambia todo muchísimo y que fluyes al final. Sí, luego nunca sabes, ¿no? O sea, es guay lo que tú cuentas, porque es como que aprendes, o sea, cuando sales un poco, o sea, ¿no? Al final ahora yo creo que también el viajar está bastante idealizado y no sé qué, no sé cuántos, pero dentro de esa idealización, según qué tipo de viaje, o sea, te sirve mucho para conocer cosas nuevas, abrir Te abre la mente, tu mente 100%. y luego eso nunca sabes para qué te va a servir, ¿no? Porque igual aprendes algo en un lugar y al cabo de muchos años no lo recuperas, ¿sabes? O sea, son experiencias que tú vives y que luego pues se quedan evidentemente en tu cabeza y eso de repente, pues, pum, ¿sabes? Al final la intuición, siempre dicen, ¿no? Que la intuición no es algo que tú naces con una intuición, que la intuición son muchísimas experiencias que tú has tenido a lo largo de tu vida y que esa intuición se mejora
en cuanto más experiencias y más cosas has vivido. Entonces, Eso es. como que se entrena. Entonces, pues si vives más cosas diferentes y más tal, pues vas entrenando esa intuición. Es así, es así. Joder, me encanta. Y bueno, al final, esta pregunta para mí es importante porque yo, bueno, pues llevo emprendiendo desde muy pequeño. ¿Tú has nacido emprendedora o te has creado como emprendedora? O sea, es un poco como... es difícil la Ya, la respuesta. A pregunta. mí cuando me lo han preguntado, la respuesta es compleja. O sea, ¿en qué momento Ya. te das cuenta o cómo ha sido? Pues a ver, yo, o sea, fue como heavy, ¿vale? Yo quería ser médico, ¿vale? Porque, bueno, pues cuando eres una chica y eres una mujer y tienes esa parte social un poco desarrollada y además, lo que te decía, ¿no? Eres ambiciosa, en el cole tienes buenas notas, o sea, eres una persona que sí, que eres ambiciosa a nivel laboral, realmente el referente que mayor tienes es el de un médico, ¿no? Pues un cirujano, pues, o un médico de Médicos Sin Fronteras, ¿no? O sea, es como, para mí cuando era pequeña, la figura de la emprendedora social, o sea, ni de coña existía, ni sabía, ni se la Sí. esperaba, ¿sabes? O sea, eso no existía. Entonces, siempre yo pues tenía esa visión. Entonces, yo estuve pues toda mi vida como con eso en la cabeza, que también define un poco mi personalidad, ¿no? Porque es que soy como una persona muy terca, soy súper Tauro, entonces soy como, va, eso, muy así. Entonces yo quería ser médico y cualquier otra opción que apareciera en el camino era totalmente descartada, ¿vale? Pero en cuarto de la ESO, en mi colegio había una asignatura que se llamaba Ser un emprendedor. Y entonces Qué bueno. tenías que crear pues tu propia empresa. Bueno, pues era una asignatura así como muy divertida, hacías procesos tal. Entonces, con mi equipo, que eran mis amigas, en ese momento creamos un dispositivo que tú lo ponías en la ducha y te decía cuántos litros de agua habías consumido, por tanto cuánto Joder. dinero era y tal. Entonces, a ver, que era un dispositivo que era, claro, la idea era un dispositivo súper guay, pero luego era una pegatina, ¿sabes? Que tú ponías, pues si has estado 10 minutos son no sé cuántos litros y no sé cuánto dinero. Entonces la idea era que tú ese cronómetro te hicieras propuestas como de mejora, ¿no? Pues hoy he estado 10 minutos, pues venga, va, voy a estar Qué bueno. 5, tal. Y entonces eso nos llevó a un concurso nacional, a un concurso internacional en Noruega, y entonces a mí ahí se me abrió como, yo dije, jolín, quiero hacer esto, me encanta, pero no sabía la manera, porque yo entrar en ADE era como algo que decía, uff, o sea, no lo veo por ningún lado, no quiero esto ni de coña, ¿sabes? Entonces, bueno, pues se me quedó como esa ventanita abierta ahí y empecé a hacer bachillerato pues muy enfocada a medicina y un mes antes de selectividad vinieron a explicar a mi colegio mi carrera, que se llama Lane, que es Liderazgo, Emprendimiento e Innovación, y claro, y ahí pues también nos dijeron, bueno, vamos a hacer un reto, el que gane este reto con su propuesta de emprendimiento le regalamos una visita de puertas abiertas a nuestra universidad. Entonces lo gané y entonces ya, claro, yo llegué a casa, a mis padres, imagínate, un mes antes de Subidón. Un selectividad, y yo subidón. quiero hacer esto, no sé qué, tal. Y mis padres, Gloria, o sea, llevas mucho tiempo currándote para hacer medicina, vamos a intentar hacer medicina y luego ya, pues si pasa lo que sea, haces esto. ¿Qué pasó? Me quedé a una décima de entrar a medicina, repetí la selectividad y Joder. saqué exactamente la misma nota. Entonces, las opciones que yo encima, luego en lo de la selectividad, que tú pones las carreras que quieres hacer, Sí. yo tal como soy, es que tío, tal como soy, no puse nada, ni odontología, ni enfermería, nada, solo puse carreras de medicina. Entonces, claro, llego, todo esto entre medias Nepal, claro, es que fue para mí un proceso de transformación, o sea, ese verano de los 18 fue un proceso de transformación brutal. Constante. O sea, tu Claro, mente es que estaba yo me constante. enteré en Nepal de que no entraba en medicina, ¿sabes? Y claro, claro, me afectó, pero no afectó tanto como me habría afectado en España, porque claro, también estaba ahí, tenía otra perspectiva. Dije, jolín, si es que la vida no es todo ser médico, ¿sabes? O sea, que en verdad me sentó bien, ¿sabes? Por un lado. Por otro lado me decía, joder, qué pena, porque yo quiero estar aquí en primera línea en terreno, ¿sabes? O sea, yo decía, yo quiero ser, como Médicos Sin Fronteras, estar aquí en la primera línea en terreno, ayudando a la gente. Entonces era como, bueno, pues eso, fue un incertidumbre a saco. Yo creo que ahí empezó ya mi vida incierta, que es todo el rato así. Y entonces, nada, repetí la selectividad, no entré y tal, y mi padre dijo, oye, si te apuntamos a Lane, y dije, vale. Entonces,
bueno, Lane se les traspapeló mi tal, o sea, mi currículum, yo estuve todo o sea, mi currículum, mi expediente académico, Sí. todo el verano sin saber qué iba a hacer. Septiembre, la gente empezando ya como los preparatorios de la universidad, yo no tenía Joder, qué carrera, no presión. tenía nada, imagínate, ¿eh? Y entonces nada, pues yo hablando con mis padres ya estaba en el punto, y al final lo de Lane se recuperó tal en septiembre, entonces yo tenía la opción de entrar en enfermería bueno, en la Universidad Autónoma de Barcelona, como en una especie de enfermería concertada que había, que no necesitabas, bueno, no sé, no necesitabas historias de la selectividad tal, era eso, o era entrar en Lane. Entonces fui a ver la facultad de enfermería y dije, no, no esto. Entonces mi padre siempre me dice una frase que siempre digo muchas veces, que me dijo, Gloria, si tú quieres salvar vidas, como yo creo que lo tienes que hacer es montando hospitales, ¿sabes? No salvando vidas una a una. Entonces, bueno, pues estuvimos ahí como Qué bueno. mucho debate y nada, y entonces pues 2 días antes de empezar la uni, que era el 15 de septiembre, me acuerdo perfectamente, cogí las maletas y me vine aquí, Wow. a Madrid. O sea, decisiones muy claras, en el fondo. Sí, O sea, sí, la al verdad. final, o sea, al final hay un punto que es verdad que te puedes emborrachar de, oye, ¿qué hago? Voy aquí, voy allá, no sé qué, pero hay un punto en el que ya tomas la decisión firme y es, me voy. Sí, sí, luego muy, ¿no? Muy bueno, de intuición o de sentimientos que te genera una cosa u otra, ¿sabes? O sea, claro, una vez ya has visto, porque si es verdad, si no lo ves, yo si no hubiera visto lo de Lane y no hubiera hecho el proceso de entrevista y tal, pues me habría metido en enfermería y tal, pero claro, cuando ya tenía la otra posibilidad y decía, ostras, es que puedo hacer esto. Joder, la verdad que la frase que te dijo tu padre es brutal. O sea, al final es una manera también de encontrarte a ti mismo, ¿no? Y decir, es que yo lo que sé hacer es esto, donde puedo aportar valores aquí, no aquí. Claro, O sí. sea, joder, que acertada, Sí, la verdad. entonces fue así un poco por ahí, ¿sabes? Luego es verdad que pues yo tampoco era la típica, ¿no? Porque yo tengo amigos que son emprendedores que tenían 15 años y se estaban forrando vendiendo cosas por no sé dónde. No, yo no era así, yo era RPP de los viajes a Ibiza que te he contado, pues yo era RPP de eso, o sea, yo ganaba mi dinero, hacía mis clases particulares, tenía ahí como pues un chiringuito bastante montado de yo ganarme mi propio dinero siempre, pero no era la típica de con 15 años compraba sudaderas en no sé dónde, tal, y me he forrado. No, esto yo no, pero bueno, pero sí que es verdad que yo creo que he tenido Bueno, cada como... uno emprende en lo que, Sí, en lo que le gusta también, al final, que esa también es un poco la gracia, ¿no? Que, joder, yo creo que cada proyecto que hagas, sea RPP o lo que te quieras sí, dedicar, no deja de ser una manera de emprender para uno mismo. Aunque sea un proyecto más chiquitito, más justo, tal. sí, total. Pero, oye, ¿y en tu familia hay alguna figura que es emprendedor o empresario que también te ha influido indirectamente sin saberlo? Pues O a sea, porque ver, al final tiene que haber algún clic o un chip que te hace de vivirlo muy día a día, ¿no? no creas, porque o sea, mi padre ahora sí que es emprendedor, pero en el momento en el que pasó todo esto y en el que yo decidí, no lo era. Entonces tampoco, por eso te digo, por eso yo tomé la decisión como súper, o sea, para mí como que la decisión de hacer la carrera al final llegó como súper a últimas, ¿sabes? Pero porque yo no tenía ningún referente. Es que no, en ese momento, no, claro, no existían ni las redes, o sea, había Facebook, ¿sabes? O sea, estaba empezando Facebook, no había ni las ¿Qué? redes. ¿2010 era? Yo empecé la uni en el 2013. 2013. Sí, no había. Es Realmente que no sí había, estaba Facebook nada más. claro, si estaba Facebook, Instagram era otra historia. Instagram acababa de empezar. Sí, sí. Que ni siquiera, creo que ni siquiera pertenecía a Facebook todavía en No, ese no, momento. claro, claro, estaba Snapchat, pero claro, eran cosas como, o sea, no había, o sea, bueno, yo lo que vi es esto en lo de los concursos de emprendimiento, eso fue lo primero que vi. Y es que a nivel emprendimiento tampoco había ni podcast, Nada, nada, nada. ni estaba ese boom de, oye, ese emprendedor. Claro, al final, pues eso, por eso te, Sí. te hace la pregunta, porque digo, joder, ¿cómo que ha habido que te ha inspirado a lo mejor a nivel, o amigos, a lo mejor son esos amigos que de la Ya, carrera que de no, alguna pero es claro, son de forma... la carrera. O sea, para mí ya lo que hizo directamente el clic fue lo que te decía, esto de esta asignatura en cuarto de la ESO, y luego ya meterme en la carrera. Pero si no, yo creo que no. Porque, ¿sabes? Como que, digamos, que me lo he metido con un embudo, ¿sabes? De alguna manera. No ha sido como algo natural de no sé qué, ¿no? Esta gente que tiene las historias de bueno, no, o sea, yo la verdad que, y también en la carrera yo me rayaba porque decía, jolín, todas las historias que escucho es de gente que es súper, ¿sabes? Porque has estado, o sea, al principio también las historias que son más de la gente de Estados Unidos es como,
bueno, tal, o sea, yo era una Sí, persona todos queríamos ser Mark desgraciada, no sé Zuckerberg. qué, conseguí una beca de no sé cuál, ¿sabes? Como gente súper fuera de serie que de repente conseguía tal y decías, joder, pues yo soy una persona normal que estoy estudiando encima una carrera de emprendimiento, ¿sabes? Tengo como todas las facilidades, no voy a tener como una historia tan rompedora que contar, ¿sabes? Pero dices, jolín, pues sí, oye, pues si tengo la suerte de que me enseñen las herramientas y que de poder, ¿no? Pues tener una educación que me enfoque más a eso, pues genial, No, no, ¿sabes? eso es brutal. Yo ojalá cuando era más pequeño, ojalá hubiera existido por lo menos recursos, porque yo recuerdo de cuando monté mi primer estudio, de que fuimos al banco y era como, ¿estudio de qué? Ya, Y, o sea, como que para el del banco era algo rarísimo. claro, Y o no sabías lo que era una ronda, o no sabías cómo valorar una empresa. claro, claro. Era un mundo, o sea que, vamos, yo firmo. O sea, ¿cómo conectas el emprendimiento con la sostenibilidad? O sea, ¿en qué momento Sí, juntas los dos mundos? pues, a ver, nosotros en la uni, al principio, como que nuestra sede, porque en Madrid era muy pequeña, estábamos en el Impact Hub, que el Impact Hub Sí. es pues, el coworking que originalmente se crea pues, para que haya emprendedores sociales, ¿no? Y entonces ahí había un ecosistema ya, pues estaba Shoka y demás, entonces ya un poco el caldo de cultivo era ese. Pero para mí, sobre todo, el clic que tuve fue cuando visitamos Patagonia en California. Qué bueno. Hicimos una visita en Ventura a a las oficinas de Patagonia. Me leí el libro, no sé qué tal, y dije, buah, es que esto me parece brutal y me parece como el camino que hay que seguir, ¿sabes? Entonces, porque yo lo asociaba mucho al principio, lo asocias mucho a, ¿no? El emprendimiento social como muy a ONG, tal, y entonces cuando yo descubro Patagonia, todo lo que hay detrás, digo, esto es, ¿sabes? Joder, es que tiene que ser una experiencia brutal. A ver, al final es lo que dices tú, que la sostenibilidad y el emprendimiento era como si fueran polos opuestos, ¿no? Sí, Y de repente es como, oye, pues quiero emprender a nivel social, pero parece más una ONG a lo mejor, o da esa sensación, y luego trasladarlo, comunicarlo a proveedores, clientes, etcétera, me imagino será complejo. Pero si claro, tienes un referente, ahí es donde sí, entiendo que te das cuenta que es donde dices, es que se puede hacer. claro, claro. No, y sobre todo que al final, o sea, Patagonia lo que ha hecho muy bien, que es lo que yo creo que lo que los que les hemos seguido es lo que hemos buscado, ha sido tener una imagen impecable, ¿sabes? Tener una imagen impecable y un producto impecable y competir con eso, o sea, aunque por mucho que sea sostenible y tal, competir con las reglas del juego que hay, porque es que si no, estás entrando en el vender por pena, ¿sabes? Que es justamente lo que yo creo que hay que cambiar radicalmente ya en la parte social. Entonces, bueno, pues eso, yo creo que ellos han hecho esa parte súper bien, sin perder la autenticidad, ¿sabes? Sí. Sin ser como súper comerciales y tal, manteniendo sus valores siempre y a la vez teniendo una imagen impecable que rompa todos los estigmas que pueda haber, ¿sabes? O sea, creo que eso es Qué el. bueno. Esto. En el 19 te nombraron mujer emprendedora. ¿Cómo te cambió o cómo te afectó a nivel profesional y personal? Pues mira, siempre lo cuento esto, bueno, siempre lo cuento, no lo cuento mucho, pero es que a mí me gusta porque es como la dicotomía de la vida del emprendedor. El año que me nombran mujer emprendedora, nosotros estábamos en bancarrota, porque Wow. habíamos cogido bueno, mal asesorados, unos préstamos bancarios, unas líneas de crédito que teníamos que devolver, no sé qué, no sé cuántos, tal. Estábamos, bueno, Eso es, muy mal. O y sea, muy estresante eso. yo bueno, o sea, he tenido muchos palos, pero este fue el más grande de todos, porque además fue el primer palo dentro de Hemper como más bestia, ¿no? Estábamos también sufriendo, nosotros empezamos 5 socios, tres de los cuales estaban yendo ese año, por todo este tema, tuvimos que despedir a bastante gente. Entonces, claro, o sea, yo digo que lo viví como una disociación y también para mí fue, lo bueno que tuvo lo de ser mujer emprendedora del año fue como una pilas para decir, esto lo vas a sacar adelante, ¿sabes? O sea, fue como
O sea, para mí una de las cosas que siempre digo que para mí es mi terapia es contar el proyecto, ¿sabes? O sea, yo cuando voy a un sitio lo cuento, a la gente le gusta, me dice, jo, eres referente en esto, no sé qué. Eso para mí es lo que me da gasolina para seguir, ¿sabes? Entonces, claro, cuando te dan un premio así, te llaman todos los días para que hagas algo, para que tal y cual. Entonces, pues yo tener como esas dos, o sea, esas dos realidades, o sea, pues igual tener pues un día de mierda todo el rato, pero luego por la tarde tienes un evento donde cuentas y tal, aunque estés, sabes, súper mal, pero bueno, ves que hay gente que valora lo que haces y dices, venga. Es que eso es ser emprendedor, emprendedora, al final. Es que al final cada día puedes estar al límite y tienes que estar dando el do de pecho para levantar ese proyecto. Yo he vivido situaciones similares y es muy duro. O Sí. sea, es frustrante a veces, me imagino. Sí, yo creo que fue como, para mí ese año fue el año en el que de repente empezó a entrar, o sea, nosotros empezamos en el 16, ¿no? A finales, y fue como, vale, dosis de realidad a saco de todo lo que supone ser emprendedor, toda la parte más complicada y también toda la parte bonita, ¿no? O sea, fue como vale, es esto es la realidad, ¿sabes? O sea, lo que estábamos La haciendo vida antes, real. sí, lo que estábamos haciendo antes quizá era como más, bueno, estábamos como empezando y al final todo esto, o sea, yo lo empecé como, la época que nos tocó empezar era yo la época que estaba haciendo el TFG, entonces, claro, todavía estás como en la uni, ¿sabes? Entonces, bueno, pues si no cobro, bueno, pues si no va bien, bueno, no pasa Estás nada porque estás en un... en tu fase de MVP, Sí, en la fase de crear, no tanto de gestionar. claro, y además es justo, que es una fase preciosa Es una maravilla. y además a nosotros ¿no? Nos pilló en un momento en el que estás como en un tiempo, bueno, pues como muy comodín, ¿sabes? O sea, que realmente, pues como estás en la uni, pues a ver, tus amigos están haciendo, ¿sabes? Como tu entorno está todavía en Es la un todo uni. vale. Claro. Es un todo vale. Entonces, si lo estás haciendo es guay, no sé qué, no sé cuántos, no tienes como ningún tipo de presión, ¿sabes? Y luego ya en el 19, pues ya era como que, vale, esto es serio, esto es una empresa, estas cosas pasan, esto es el tema. Entonces, por eso... Y hay que sacarlo. Claro, pues otros de los socios nuestros se fueron, porque dijeron, yo es que no quiero esta presión, ¿sabes? Que es totalmente lícito. Es que no todo el mundo vale para emprender. Es que yo creo que lo que se vende hoy en día es que emprender es ganar dinero y ya está, pero todo el proceso de 0 a 1000 o a 1 millón, a lo que quieras, hay muchas frustraciones, muchas noches sin dormir, muchas presiones y no todo el mundo lo soporta. Que al final eso es lo duro, ¿no? ¿Qué le Sí. dirías a la Gloria de hace 10 años? Pues es que yo estoy ahora mismo, no sé, como en este momento me está dando un poco también igual, pues, no sé, por conversaciones y tal que he tenido los últimos días, estoy muy en el mood de hay que confiar en el proceso, o sea como que hay que confiar en la vida, como en ese viaje, en esas cosas. Entonces, la Gloria de hace 10 años que yo estaba en la uni, ¿no? Creo, sí. Sí, porque estaba justo antes de empezar Hemper, pues eso, sería como también, o sea, intentar, sé que es muy utópico, pero intentar disfrutar del proceso, o sea, como relajarte un poco, porque al final, pues claro, cuando es las primeras veces que vives algo, tienes una ansiedad que flipas, ¿sabes? Porque claro, o sea, tú imagínate la ansiedad que teníamos ahí, ¿sabes? O sea, era una No te imaginas. ansiedad... pero claro, es que es verdad que no de esto. Entonces, yo creo que es muy importante, o sea, para resumir, ¿no? ¿Qué le diría? Yo creo que es una parte, o sea, muy importante, que también suena mucho ahora y tal, pero cuidarse, o sea, el autocuidado es súper importante para aguantar, porque esto es una carrera de muy largo plazo. Y de aquí además. El autocuidado y en cuanto antes sí, empezar a ir a terapia, a pedir ayuda, ¿sabes? O sea, yo creo que tardé demasiado en empezar a ir a terapia, creo. Pero bueno, ha sido así y ya está. Ha sido como ha tenido que ser, pero sí que yo hubiera empezado antes. Y si tienes que dejar un mensaje a la Gloria de dentro de 10 años, del futuro, Pues... Ay, no lo sé. O sea, yo creo que sería, sí, en plan de como... no mirar, o sea, aprender, o sea, realmente como... Es que no sé cómo decirlo, pero... O sea, yo creo que cuando estamos emprendiendo aprendes muchísimo, súper rápido y cada año es un aprendizaje tal, pero como que no dejamos constancia de ello, ¿sabes? O sea, yo escribo en mi diario, pues los días que estoy fatal, pero
realmente los días que estás bien y no, como que no dejo constancia. Entonces, lo que le diría a la Gloria de dentro de 10 años es como, le preguntaría que cómo, o sea, como analizar bien qué es lo que he aprendido durante estos años y cómo dejo constancia de ello en algún lugar, ¿sabes? O sea, ya sea para mí a nivel personal, ya sea para más gente o lo que sea. ¿Recuerdas el día en el que sentiste tengo que cambiar algo? O sea, tengo que hacer algo en mi vida para cambiar, pues lo que viviste en Nepal. ¿Recuerdas aquel momento en el que te hace ese clic concreto, aquel día? Yo creo que no. Es porque es un sentimiento que he tenido siempre. No, o sea, no sé, o sea, por ejemplo, es lo que te digo, que yo en mi colegio, pues, hacíamos, o sea, tenían como una ONG en Camerún y se hacían cosas para Camerún, ¿sabes? Entonces, como que siempre yo había pensado de, jo, es que tengo que devolverle al mundo como la suerte que he tenido de, ¿no? de la realidad que he vivido. Y eso cada vez que iba descubriendo más cosas era un sentimiento más creciente, ¿sabes? O sea, como cada vez era como, o sea, como que se iba haciendo más grande, ¿sabes? Entonces no creo que haya sido como un día, sino como que algo que se ha ido creciendo, 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 y a medida que he ido evolucionando y he ido reflexionando, veo que, que cada vez es un sentimiento que ocupa más lugar, ¿sabes? Qué bueno. Oye, y en el contexto más espiritual, ¿para ti qué es la vida? ¿Para ti qué es vivir? Buf. Em, no sé, yo creo que pues también haré referencia otra vez a lo del viaje, ¿no? Realmente creo que es un... O sea, creo que vivir es un constante aprendizaje y que el reto está en cómo te lo tomas ese aprendizaje desde la tranquilidad, desde el disfrute y desde que pues cada cosa que venga que te haga más fuerte, ¿sabes? Porque yo muchas veces, pues cuando estoy que no puedo más, le digo a mi entorno, es que necesito que me dejen de pasar cosas. O sea, necesito que no. Es que siempre pasa Pero todo es que siempre seguido. todo el rato me pasan cosas, ¿sabes? O sea, miro mis años y digo, primera mitad del año me pasó esto, segunda mitad del año me pasó esto. O miro mis semanas, es que es muy bestia. Yo empiezo la semana con un reto enorme, acabo la semana que lo he solucionado, pero es que empiezo el lunes otra vez con... ha pasado otra cosa, ¿sabes? Y es como que digo, joder, es que las semanas son como un mes, Muy ¿sabes? intensas. Son muy intensas. Entonces, hay veces que digo, necesito que me dejen de pasar cosas. Entonces, es como, pues no sé, yo creo que es como lo tomamos desde el aprendizaje y lo abrazamos desde ahí, ¿sabes? Y no desde el rechazo quizá, ¿no? A eso, pero no sé, yo creo que es eso, que es un aprendizaje continuo y que hay que estar listo para eso y también listo para decir basta, ¿sabes? O sea, también en momentos de decir, mira, esto no. O sea, también renuncia, ¿no? O sea, tener renuncias Sí, querer hacia muchas parar, cosas. ¿no? Es decir, Sí. oye, no quiero más y stop y ya quiero disfrutar para mí mismo sin Sí. ningún problema. Es difícil, cuando tienes ese ritmo constante, yo creo que de repente de un día para otro parar tiene que ser súper complicado, porque yo creo que también somos como un poco masocas en el sentido de que, no sé si te pasa a ti, a mí me pasa que me gusta un ritmo intenso Sí. porque es lo que conozco. Realmente, a lo mejor el miedo a, oye, voy a parar un poco, voy a dedicarme un poco más a mi hijo, a mi familia, tal, es como, no, estoy dejando de lado a lo mejor lo más importante a nivel profesional, Sí. no personal. Es un reto muy difícil. Sí. O sea, yo creo que la renuncia es algo que o sea, un emprendedor, y bueno, yo creo que todo el mundo en general, tienes que tener muy presente, ¿sabes? O sea, de Saber renunciar a decir que no. cosas para coger otras, porque es que si no, no puedes tener todo. Y también un poco en eso que decías de la vida, ahora que decías tú esto, también me ha recordado, ¿no? En que yo creo que también muchas veces, esto lo hablaba con una amiga el otro día, de que muchas veces, ¿no? Como que tu pensamiento va en cambiar el mundo, en no sé qué, tal, como muy a lo grande, pero realmente lo que tenemos a mano es nuestro entorno, ¿no? Entonces yo creo que también la vida va mucho de ¿no? Cómo te rodeas y cómo eres feliz con la gente que te rodeas y haces gestos de amor hacia la gente que tienes alrededor, más que la gente que está en la otra punta, ¿sabes? Lo que te quiero decir, como que al final, mejorando nuestro entorno, también realmente estás creando Es, un cambio. es que yo creo que cuando emprendes, sobre todo al inicio, sobre todo por lo que nos han ido metiendo en la cabeza, te hacen hacer un poco de, oye, no es que puedes llegar a todas partes y al final siempre estás mirando más allá, ¿no? Y no te das cuenta, oye, que es que lo más cercano a veces
es lo más importante y a lo mejor es donde puedes disfrutar más y a lo mejor es donde tu éxito va a llegar antes, ¿no? Sí. Y yo creo que con el tiempo nos vamos dando cuenta, ya sea porque nos damos hostias, ya sea porque la vida sucede y lo vas aprendiendo o entendiendo. Pero yo creo que es cuestión de tiempo, que al final nos damos cuenta de, oye, no, es que quiero ser ambicioso, pero con lógica y con cercanía y con que lo pueda hacer, ¿no? A lo mejor, oye, quiero llegar y quiero meterme en el mercado chino, pues a lo mejor es una locura. Esas ansias te das cuenta de que luego dices, es que he dejado de lado mi ciudad, por poner un ejemplo, ¿no? Sí, sí, sí. Oye, y en la parte más de emprendedora, ¿eres más creadora o gestora? Creadora. Me cuesta bastante la gestión, la verdad. O sea, es decir, que de alguna manera en tu día a día puedes ir dejando un poco más de lado lo que es la gestión y dedicarle más tiempo, evidentemente, a la creatividad. ¿No tienes un conflicto a veces? Sí. De, ostras, ¿me estoy dejando de lado? Constantemente. Sí, es lo que más me cuesta, la verdad. Y creo que es un problema que tenemos muchos emprendedores. Porque, o sea, y crear no significa estar diseñando productos, ¿sabes? Crear es visitas a clientes, visitas, o sea, o inversores, o sea, como que estar en constante movimiento y no gestionando. Y creo que es un, o sea, para nosotros es nuestro principal, o sea, el principal problema de Hemper es este, que además los que hemos empezado hemos sido todos muy creadores, entonces hay que poner gente al lado, socios o lo que sea, o tal, que te ayuden a gestionar, porque, o bueno, tú misma forzarte a ello, pero bueno, que eso para mí es el mayor reto ese. Es que es difícil, al final, cuando has creado y has visto que ha funcionado o que tiene recurrencia, pues y ves que, oye, tengo esta idea, que al final es crear valor, en este caso tu empresa, que es lo que dices tú, que no es estar diseñando, es crear estrategias, etcétera. Pasar a una gestión es casi como matarte, básicamente. O sea, yo lo vivo, pero creo que lo complejo es tomar la decisión de decir, me tengo que echar a un lado para que pase otra persona a gestionar. Porque es un poco como, como un sentimiento Total. de paso para atrás, ¿no? Pero en el fondo que es súper positivo. Sí, 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 totalmente. Fundaste Sido. Si no recuerdo mal, no sé si está bien dicho, Sido. Era una agencia de marketing. Sí, bueno, empezamos ¿Qué como... fue de ello? Cuéntanos. Pues, a ver, esto lo empezamos en segundo de carrera en la uni y encontramos, bueno, Gonzalo, que es quien sigue al frente de la empresa, pues, bueno, montando como un proyecto de alpargatas y no sé qué, queríamos una etiqueta que se pudiera plantar, ¿sabes? Como con semillas o algo así, porque la habíamos visto como en algún sitio. Entonces dimos con un molino papelero en Girona que hacía papel artesanal y que dentro tenía semillas y entonces que pues lo plantabas ¿no? y salían de las semillas, salían plantitas. Entonces pues empezamos a decir, jolín, de aquí hay, o sea, se pueden hacer un mogollón de cosas y entonces empezamos a crear como pues digamos, un producto que daba soluciones de marketing que eran verdes. Entonces empezamos con el papel, y entonces cada vez fue creciendo más y ya empezamos a diversificar pues con macetas, con semillas, con tal. Yo, llegados al final de la universidad, empecé Hemper y entonces pues nada, vendí mis participaciones a Gonzalo y a Gala, que son quien llevan la agencia ahora mismo, y entonces me puse a hacer Hemper. Entonces, Foco, ¿no? sí, porque había una época que yo estaba, imagínate, de 8 a 2 en Shido y de 2 a 8 en Hemper. No podías, no puedes, no puedes. O sea, sobre todo cuando el proyecto está iniciando, no puedes. Entonces, es verdad que a mí Hemper me latía muchísimo más, pues por toda la parte emocional y demás. Y entonces, pues decidí irme a Hemper. Y bueno, vamos, por lo que al final de alguna forma montasteis, era un proyecto que también era de crecer, ¿no? Al final, o sea, es curioso, ¿no? Que creas una agencia en el que estás teniendo un producto que al final es que crezca algo, ¿no? Eso te lo ligo a una pregunta. ¿Crees que una empresa tiene que crecer a un ritmo súper acelerado? Porque
voy un poco más para atrás. Al final hoy en día hay un montón de startups, de empresas, de proyectos, es difícil cada vez más diferenciarte. ¿Crees que de alguna forma tienes que meter el turbo en ese crecimiento exponencial sin tener tanto en cuenta la rentabilidad? ¿O crees que un proyecto debería ir, independientemente de la competencia, a un ritmo más sostenible? A ver, yo creo que cada proyecto y cada esto tiene su realidad. O sea, creo que cada sector, cada eso tiene su realidad. Por ejemplo, Shido ha crecido de una manera muy orgánica y les va de locos a nivel de rentabilidad, a nivel tal, o sea, increíble. Y ha ido de manera orgánica, poco a poco, tal. Nosotros en Gemper hemos hecho muchas rondas de inversión y tal. Yo digo, ¿qué hubiera pasado si no hubiéramos hecho rondas de inversión? Pues igual nos iría mejor a nivel beneficios, ¿sabes? Pero son cosas que no sabes. Y también el sector de la moda es muy complicado, sobre todo cuando teníamos e-commerce, o sea, cuando éramos solo e-commerce, es que tú tienes que comprar por adelantado. Entonces, si hoy vendo X, mañana quiero vender Y, necesito más producto, necesito estocar, necesito comprar. Entonces, no tengo dinero para comprar, entonces necesito pedir dinero. O sea, es que no hay otra. Entonces, pues es un tema que yo creo que para la salud del emprendedor es mejor no tener que hacer eso, porque al final pues estás metiendo gente que no sabes muy bien que en tu compañía, a unos ritmos que no sabes si la cadena de producción va a ir o el equipo está consolidado como para ir al ritmo que pides. Son muchos retos, entonces yo creo que el riesgo aumenta mucho más a nivel de gestión, digamos, de la compañía, aumenta mucho más si vas con rondas. Pero es verdad que el mercado también tiene unos timings, ¿sabes? Entonces, Claro. igual llegas tarde, igual no lo sabes. Entonces, yo creo que depende muchísimo de la situación. Yo ahora mismo muchas veces pienso que Gemper nos habría ido mejor si no hubiéramos hecho rondas de inversión. Lo creo, porque hubo un momento en el que tuvimos que hacer un esfuerzo, o sea, que habíamos hecho pues todo este tema de hacer varias rondas, de ir creciendo y tal, y ya tuvimos que hacer un esfuerzo de crecimiento para poder ser rentables, porque veíamos que si no, no llegábamos, no teníamos el equipo consolidado, se fue otro de los socios, o sea, fue... Entonces ahora estamos en un foco a la rentabilidad y haciendo como un decrecimiento. Que claro, esto muchas empresas lo hacen, ¿sabes? Puede ser en nuestro tamaño, que es pequeño, pero también puede ser en tamaños grandes, ¿sabes? De decir, no, es que la tienda de no sé dónde fuera porque no es rentable, la tienda Claro, de no sé claro. fuera porque no es rentable, y ahora lo que queremos es rentabilidad. Entonces, creo que muchas veces las rondas te llevan a hacer un crecimiento desproporcionado que igual no estás teniendo en cuenta el rentable y luego tienes que recular. Entonces, todo ese dinero que, ¿sabes? O sea, Claro. te lo has triturado. Entonces, yo... es verdad que depende muchísimo de, ¿sabes? Es que depende muchísimo, o sea, no sé si por ejemplo Globo sin rondas de inversión podría haber llegado a ningún lado, ¿sabes? O sea, no creo que sea algo como generalista, ¿sabes? Como que hay que ver muy concretamente Sí, cada modelo cada modelo. tiene su mundo, ¿no? Joder, ahora que eso que comentas de las rondas, que al final, que luego más adelante te quiero preguntar un poco más sobre eso, pero al final, más allá de ser creadora o gestora, es casi como emprender dentro de tu empresa, ¿no? Porque al final buscar financiación es muy complejo, Sí, hay muchos nos en todo ese proceso y luego tienes que gestionar nuevos perfiles o nuevas personas que se incorporan que lo que buscan en ciertos momentos pueden estar alineados contigo y con el proyecto, pero en el fondo su objetivo principal es otro, ¿no? Que es recuperar con un claro. beneficio extra, ¿no? Claro, y muchas Es jodido. veces, y luego muchas veces la gente que te pone dinero no ha tenido una empresa, no ha montado desde cero una empresa. Entonces, no sabe realmente qué es, yo qué sé, que se te vaya un director comercial, ¿sabes? Que se te vaya un director comercial es una de las mayores putadas que te puede pasar. Entonces, claro, no es en un mes esto lo tenemos recuperado. Que se te vaya un director comercial Es un golpe muy es un duro. golpe muy duro. Es que igual te lo... Y económico, además. Claro, claro. Bueno, entonces creo que muchas veces lo que pasa es esto, ¿sabes? Que uno, primero, tú que eres aunque seas creador o aunque seas gestor, estás dedicado full time a levantar una ronda. Entonces tienes un recurso que no está poniendo la energía en el negocio, está poniendo la energía Sí, en levantar. en levantar dinero. Esto primero. Entonces, no te enteras de lo que está pasando en tu empresa, no puedes gestionar el equipo, es imposible. Entonces, ¿qué pasa? Que si tienes que levantar rondas de muy seguido, o tienes a alguien que es el que se encarga del equipo, o tu equipo
no se consolida bien. Entonces, esto es pues un error que nosotros, por ejemplo, hemos tenido, o sea, una cosa que nos ha pasado, no sé si es un error o lo que sea, pero es una cosa que ha pasado, ¿no? De que muchas veces yo he estado en la calle buscando dinero y en mi equipo pasaban cosas que yo no me enteraba, entonces no se consolidaba bien. Esto por un lado. Por otro lado, luego tienes un consejo o tienes ciertos socios a los que tienes que reportar. Entonces, también reportando estás perdiendo dinero. Y luego también, si tienes un consejo de administración donde están estos socios, te pueden acompañar mucho, pero hay veces que te puede acompañar gente, lo que decía antes, ¿no? Que sabe mucho y que te puede venir muy bien, pero hay veces que es gente que no ha montado una empresa desde cero y que tienen muchos conocimientos en otras cosas, pero hay veces que no saben la realidad de lo que ha pasado. Entonces, para tomar las decisiones, realmente no se atreven a mojarse del todo tampoco, porque claro, porque tampoco lo han vivido, entonces no tienen claro. Entonces, claro, tú estás tomando como decisiones con otra gente, pero realmente las estás tomando tú, ¿sabes? Desde un lado, entonces es como un poco también mucha energía destinada a esto, que podrías estar tomando las decisiones tú en un momento tal. Entonces, pierdes ahí, para mí, muchísima energía que podría estar en vender esto, en abrir en una tienda no sé dónde, en no sé qué, no sé cuántos, o sea, que es el... Es que es la pescadilla que se muerde la cola, porque a veces eso, a lo mejor tienes una necesidad o quieres ver el poder crecer, ¿no? Pero claro, el crecer te cuesta dinero, ¿no? No solo dinero de lo que dejas a lo mejor de vender porque estás enfocado en la búsqueda de ese capital, sino te cuesta dinero porque puedes tomar decisiones erróneas, porque puedes hacer caso a lo mejor a alguien que ha entrado, que dices, bueno, vamos a escuchar que a lo mejor puedo estar equivocado o equivocada y no tenía razón, ¿no? O sea, el crecer es... Y luego también tienes que tener en cuenta, creo, si merece la pena crecer a ese ritmo con ese tipo de perfil inversor. A lo mejor un business angel es mucho más cercano, te puede ayudar mucho más porque te puede entender más, pero un venture capital o otros Claro, niveles es más complicado, ¿no? claro, o sea, yo lo que opino es que si vas a levantar dinero, que esto es lo complicado, evidentemente, que es lo que nosotros no hemos podido hacer porque en el momento en el que nosotros levantamos dinero no había dinero para empresas sostenibles, o sea, tenía que ser muy de Friends, Full Sun Family. Creo que no había ni fondos. Ahora sí que hay, No hay había. algunos fondos, pero... No había nada, no había nada. Claro, para mí lo interesante, y creo que muchas veces las empresas que han ido bien, que han levantado capital, que han ido como un tiro, ha sido cuando han metido a un socio como industrial, por decirlo de alguna manera, a un socio que les puede ayudar en la gestión, un socio que es del sector y que te puede ayudar en la distribución, un socio que tal. Mira, por ejemplo, un de esto de nuestro sector que me viene a la cabeza son los de Mim Shoes. Que son tenían una tienda en Princesa, empezaron con el e-commerce, no sé qué, pum, la mitad se lo compra a Scalpers. Es que claro, ya... Te cambia la foto. ¿No? O sea, en operativa, en claro, logística, en todo, finanzas, todo. recursos que ellos utilizan Entonces los tú te puedes dedicas a utilizar. crear, que era lo que Claro, claro. comentábamos, tú te dedicas a crear, ¿sabes? A hacer tu y luego toda la parte operativa, que realmente es lo que es, para mí es lo más complicado de crear cuando emprendes, porque además estás compitiendo con gente y con empresas que eso lo tienen, que les va de locos. Entonces, Claro. ¿qué pasa tú cuando un cliente, o sea, a nosotros nos pasa con el e-commerce, no, o sea, está tardando 2 días en llegar, ¿dónde está mi pedido? ¿Por qué tarda tanto? Digo, a ver, no sé, no soy Amazon, ¿sabes? En plan, entiende que no soy Amazon. Entonces, claro, es que tú compites contra gente que en menos de 24 horas sí o sí tienes el pedido en casa. Si por lo que sea ha tardado un poco más porque tu operativa, tu gestión es más lenta, es que, entonces, claro, no solamente tienes que construir una propuesta de valor que sea diferencial, no sé qué, no sé cuánto, sino que tienes toda esa parte operativa detrás que tienes que crear desde cero. Y luego educar a esos clientes para que lo entiendan. Claro, no, pero Eso es que otro mundo. eso de si tú entras con un socio industrial así, es que para mí es una jugada perfecta, No, porque ya yo opino como tú. Es verdad que todos los perfiles de inversores tienen que ir ligado al tipo de negocio concreto, ¿no? A lo mejor a nivel tecnológico pues tiene más sentido. claro, O sea, todo tiene su porqué, ¿no? Pero creo que sí que es verdad que en negocios más físicos un socio industrial te aporta muchísimo más sí. y te hace ganar que un fondo, un venture, un private, que al final lo que te es que te va a costar dinero.
Claro, o sea, también muchas veces lo que pasa es que luego también cuando estás levantando dinero, que es una cosa que también digo mucho, es que no piensas en esto porque necesitas dinero y ya está, ¿sabes? O sea, necesitas la pasta y después Sí, que vas a buscar que entre quien a tenga que solucionar entrar. el problema que tienes en Claro, ese momento. claro, entonces, o sea, claro, yo ahora lo veo desde atrás, ¿sabes? Que desde todo lo pasado, pues claro, pero es verdad que creo que o sea, cuando vas a pedir dinero es algo que hay que pensar muy bien el cómo y el quién y tal, y creo que hay que dedicarle un tiempo a pensarlo, Sí, porque luego si 100%. no, empiezas a trabajar, que yo creo que es un error que nosotros hemos tenido, bueno, un aprendizaje, tampoco lo creo para error, pero empiezas a trabajar desde la escasez, ¿sabes? En plan, empiezas desde el necesito dinero, desde el miedo, desde... Entonces, claro, trabajar desde ahí, desde la ansiedad y tal, es que tú vas hacia adelante a sacarlo adelante y no piensas en las consecuencias que puede tener eso, ¿sabes? Y a ver, que tampoco pasa, ¿sabes? Que tampoco pasa nada, yo estoy muy reconciliada, ¿sabes? Con la Corea del pasado que hizo eso porque lo sacó adelante, Es que es aprendizaje, tú lo has dicho, es pero aprendizaje. que, claro, es un aprendizaje, pero claro, es como que dices, es que he estado trabajando muchas veces desde esa escasez, desde ese miedo. Entonces, claro, trabajar desde ahí no trae nada bueno ni a Nada. ti, ni al proyecto, ni a nada. Te lo compro 100%. Yo tuve algún caso que dices, oye, te ves en esa necesidad y dices, bueno, pues que entre quien sea, ¿no? Y ya está, al final estás buscando la parte económica. Y para mí eso fue un aprendizaje, nunca lo he visto como un error y a día de hoy pues sí que he tenido la oportunidad de cuando se ha acercado a alguien decirle que no, decir, lo siento, pero no me encaja. O sea, Claro. me quieres cambiar esto, otro y es intocable. O sea, hasta luego. Muchas gracias por tu interés, pero que es difícil, ¿no? Pero creo que hay un punto que tenemos que intentar, salvo que Sí, estés, evidentemente, pues muy jodido y que tienes que salvar la empresa, pero si puedes decir que no, sí. es la mejor decisión que puedes tomar. Sí, es trabajar en la renuncia, que era lo que hablábamos antes, que creo que muchas veces como que no vemos la renuncia como algo bueno, ¿sabes? Entonces, pues eso. ¿Cómo describes tu estilo de liderazgo? Em, creo que lo describiría con liderar con el ejemplo. Sería como no sé. O sea, yo creo que sí, y bueno, el feedback que siempre recibo de mis equipos es ese, ¿no? Que al final es el liderar desde la humildad, liderar desde pues yo soy la primera que estoy para todo y no se me caen los anillos para hacer nada. Y entonces, claro, la gente dice es que si ella lo hace, ¿cómo no lo voy a hacer yo, sabes? Entonces yo lo hago muy desde ahí. Me he llevado palos también, ¿eh? Por eso, pero bueno, como en toda la vida. Bueno, al final es que siempre va a haber situaciones así, ¿no? Que te lleves palos por lo que hagas, pero bueno, creo que si tienes las cosas claras es el camino, ¿no? Bueno, en el mundo del emprendimiento, que de hecho antes lo hablábamos, ¿no? Todo el mundo habla de lo bonito, eh, pero me gustaría profundizar un poco en temas, llámale fracasos, que al final, pues bueno, es una palabra muy utilizada, que para mí son decisiones Aprendizaje, sí. que te han llevado a un aprendizaje, ¿no? ¿Cuál puede ser tu mayor fracaso y cómo lo has solventado o qué has aprendido de él? A ver, yo creo que es justo todo lo que estamos hablando ahora. Creo que pues eso, nosotros el ver, o sea, un poco el ir hacia tener como una ambición un poco de crecer muy rápido, de tal, o sea, como que es que, claro, cuando las cosas te empiezan a ir bien, piensas que siempre van a ir bien, es que este es el tema, ¿sabes? Tú piensas que todo te va a ir siempre bien y que todo te va a salir y que, buah, buah, esto va bien, ta, 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 y muchas veces van mal, casi siempre. Entonces, o sea, casi siempre nunca pasa lo que tú esperas, pasa un poquito mejor, quizá, a veces, si tienes suerte, y por lo general pasan un poquito peor o peor. Entonces, yo creo que nuestro error o fracaso principal fue pues como esta rueda, ¿no? Que empezamos pues con la deuda que te comentaba y luego pues empezamos con rondas y rondas y rondas, tampoco tantas, pero bueno, como que sí, desde trabajar desde la necesidad de necesitar dinero y no tomar las decisiones adecuadas en cuanto a socios, en cuanto a un montón de cosas, por la necesidad, ¿sabes? Entonces creo que ese es yo el mayor aprendizaje que me llevo de eso. O sea, por un lado. Y luego, por otro lado, también hay una parte de un aprendizaje muy grande o fracaso, como lo queramos llamar,
que para mí es el tema del seguimiento a nivel de equipo, ¿no? O sea, para hacer una buena gestión, que decíamos antes que no es lo que se me da mejor, pero una de las cosas que he aprendido más es que hay que hacer muy buen seguimiento. Entonces, yo soy una persona que me cuesta hacer ese seguimiento y eso que me ha pasado, pues muchas veces que me han tomado el pelo directamente. O sea, que personas ¿no? de los equipos y tal me han tomado el pelo. Yo pensaba que, o sea, también yo trabajo mucho desde la confianza y evidentemente pienso que todo el mundo, pues está igual de comprometida que yo o piensa como yo, y hay veces que si no haces un buen seguimiento de las cosas te la están colando por detrás. Y yo creo que, sobre todo, por ejemplo, en perfiles financieros hay que tener mucho cuidado, porque si no miras, yo qué sé, si no estás mirando exactamente cómo están las cuentas, ¿sabes? Sí, si no te estás te la mirando, pueden si no estás estar entrando en las... metiendo y Claro, dices, si tú "Ostras, no me está entras mensualmente engañando". en las cuentas de balance a ver que está todo cuadrado, se te puede hacer, que a mí me ha pasado, se te hace una pelota muy grande. Y no soy la única persona que le ha pasado. El otro día No, a hablaba... nosotros nos ha pasado hace mucho tiempo, nos pasó Es que en un proyecto y es muy frustrante, es muy muy frustrante. frustrante. Dices, tío, ¿sabes? Yo he confiado en ti, he puesto... Porque además me ha pasado encima con gente senior, ¿sabes? Que no me ha pasado con un becario, ¿sabes? Que te pasa con un becario y dices, bueno, pues evidentemente es una persona que está aprendiendo y... No, y que pues, sabes, oye, has metido a una persona que está en prácticas y es lo que hay. y es lo que hay, Es justo. más culpa tuya a lo Que, mejor. claro, pero si estás poniendo a una persona senior y le estás pagando un sueldazo para que te ayude en esto y tú, ¿sabes? Y no le estás haciendo el seguimiento porque confías en eso, de repente, Tal cual. si empiezas a... Claro, dices, jolín, es que tampoco me voy a poner a mirar de una persona... Claro, con todo el festival que tengo, pues confías en que pues eso va a estar bien, pero de repente un día te da por mirar y dices, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? Entonces creo que ese seguimiento es muy, muy importante con todo el mundo, aunque sea con la persona que más confías y contigo mismo también, porque si no ¿sabes? De repente miras unas cosas y se te va de las manos. Sí, sí, al final tienes que tener, yo le llamo doble y triple check. Al final tienes que tener lo más controlado posible porque es verdad, bueno, a mí me han engañado muchas veces, como, yo creo como a todo el mundo, es que la vida es así, tienes que asumirlo y ya está, pero tienes que buscar soluciones para que eso pues no pase, ¿no? Tú cuando algo no sale bien, más allá de que pues evidentemente lo pasas mal, ¿qué haces para recuperarte? O sea, ¿cómo te recuperas de una mala Ya. situación? Pues no lo sé, yo creo que tirando para adelante bastante. O sea, como que, bueno, le doy muchas vueltas a por qué ha pasado e intento que no me vuelva a pasar. O sea, intento como dejar constancia, ¿no? De ese aprendizaje, como decíamos antes, intentar que no me vuelva a pasar y tirar para adelante. O sea, yo soy una persona muy de mirar hacia adelante, ¿sabes? Que a veces me pasa factura porque a veces como que me tengo que quedar en el presente, ¿sabes? Como vivir mucho esto y darme espacio para frustrarme, para enfadarme y tal, y luego ya tirar para adelante. Y hay veces que también pues voy demasiado ya hacia adelante sin pararme a pensar bien por qué ha pasado, cómo me estoy sintiendo con esto, pero sí, yo es que mira el futuro. O sea, para mí es el futuro ya es como, bueno, pues ya está, esto lo solucionamos así, vamos a... Mente fría y Solución y a para seguir. esto, ¿cuál es la solución? Lo solucionamos y para adelante. Qué bueno. Oye, háblame de Hemper. Vamos a empezar a profundizar un poco en Hemper. Dime cifras, datos, ventas, EBITDA, Vale, facturación, pues a ver, rondas. nosotros estamos en, o sea, somos un, como te digo, hemos hecho un ejercicio grande de crecimiento para ir hacia la rentabilidad. Entonces, ahora nosotros estamos facturando 500.000. Vendemos en diferentes canales, o sea, vendemos en el 50% de nuestra facturación es de empresas, o sea, hacemos mucha parte de, pues por ejemplo, hacemos uniformes para hoteles, hacemos regalos premium para pues desde multinacional hasta pequeñas pues, temas boutique y tal. Luego, diferentes puntos de venta y luego somos ahora mismo 7 personas en el equipo. Y nada, más o menos eso, en rondas hemos levantado yo creo que 1.100.000 euros o así. Y De eso, Business Angel. claro, nosotros empezamos con, que era lo que te comentaba antes, nosotros cuando empezamos no había capital semilla, sigue sin haber, para proyectos sostenibles y de impacto social. Porque todos los fondos que hay son muy hacia donación y hacia gente que es puramente non-profit
y luego hay mucho pues tecnológico, y hay un entremedio de que no hay capital semilla para gente, pues bueno, como nosotros, en su día Guara, bueno, pues entonces hemos hecho todos la bolsa social. Entonces la bolsa social, nosotros levantamos primero 300, creo que fue, en la bolsa social, 300.000, que fue nuestra primera ronda. Ahí, pues bueno, entran un montón de socios, claro, mucho en formato, pues bueno, lo hago por ayudar, ¿sabes? Luego hicimos una ronda en Crowdcube, que ahí entró un family office, que ahí levantamos medio millón y pico. Entró un family office que puso la mitad de la ronda, y luego de ahí volvemos a hacer, hemos hecho alguna ronda más interna de socios. ¿El crowdfunding qué tal funciona? O sea, ¿cómo realmente funciona? Bueno, para mí ¿Tienes alguna comunidad? tiene dos cosas buenas, tiene cosas buenas y cosas malas, como todo. Las cosas buenas es que tú a la vez que estás haciendo una ronda estás haciendo una campaña de marketing. Entonces es tu campaña de marketing, se genera notoriedad, tarara. Es verdad que implicas mucho más a tu comunidad, o sea, de repente la gente está como más conectada con el proyecto, aunque no necesariamente, tampoco te creas que tienes que cuidar mucho a esa comunidad para que sean embajadores. Y más a nivel de cosas buenas, yo creo que es eso. Cosas malas, que la gestión es un follón. Si no están bien definidos los vehículos de inversión y tal, la gestión es... Eso está como sindicado, ¿no? Claro, nosotros lo que nos pasó con la bolsa social es que se suponía que tenía que estar sindicado y no nos lo sindicaron. Entonces, cada vez que tienes que hacer una ronda o haces cualquier modificación de algo, tienes que notificar uno a uno a los socios. Nosotros tenemos 90. Entonces, Ostras, te iba a preguntar cómo es la gestión con un socio. claro, por ejemplo, pero, madre mía, Crowdcube, con Crowdcube sí 90. que está bien montado. Tú hablas con Crowdcube y ellos, si tienen que trasladar la notificación a la gente, la trasladan, pero si no, como que Crowdcube es la persona a la que tú tienes obligación de notificar. Entonces, claro, eso es como... Eso es un follón. Eso es un follón, es una mierda. Es que es una gestión, o sea, no tiene sentido. O sea, 90 personas Claro. constantemente, como todos Es te un empiezan a drama. preguntar, o sea, tienes que dedicar una semana solo para dar respuesta y dejas de hacer tu trabajo, es lo que hablábamos Sí. antes. Sí, Joder. sí. Y luego también es que es lo que te digo, no entra gente como que se moje, ¿sabes? Realmente. O sea, sí que es verdad que puedes tener bastante buen acompañamiento y gente con muy buena voluntad, pero bueno, pues no deja de ser, ¿sabes? O sea, como que no es gente que esté acostumbrada a invertir mucho en empresas, a haber tenido una empresa antes, más. Entonces cuesta. Es verdad que, pues eso, con el Family Office nosotros ya sí que ahí hemos dado un salto porque nos han ayudado mucho en la parte de la gestión, en la parte de, ¿no? de como toda la parte económico-financiera, sí, todo esto como a tomar decisiones, ¿sabes? O sea, Al final es un socio inversor, bueno, profesional, pues lo bueno que tiene es eso, que controla, que sabe de lo que está haciendo y te puede ayudar, más allá de si el día de mañana llega un industrial, ¿no? sí. En Gemper he visto que tenéis dos objetivos. Por un lado, acercar la moda sostenible al mundo joven o a la gente más joven, y luego poder ayudar a esas familias o personas necesitadas en Nepal. ¿Cómo conviven esos dos objetivos? Ya no tanto con empresas, sino a lo mejor más en el inversor que entra. Vale, o sea, nosotros, a ver, yo creo que el proyecto en sí, yo siempre lo digo, ya hace su propio proceso de selección. O sea, la gente que no entiende esto no invierte en Gemper. Y yo muchas veces he ido a foros de inversores en los que, pues evidentemente, el tipo de inversor que hay, ya ves que dices, es que aquí no voy a sacar nada porque no, la gente no le interesa esto, ¿sabes? Que no pasa nada. Pero el propio proyecto ya hace ese proceso de selección. Entonces, nunca he tenido un problema con este tema porque la gente ya sabe lo que hay un poco. Entonces, luego también nos hemos encargado de que en Nepal dejarlo como muy bien montado, ¿sabes? Entonces, o sea, nosotros al final en Nepal lo que hacemos es trabajar también con empresarios de Nepal, por decirlo de alguna manera, y tenemos nuestros acuerdos y nuestras cosas para, bueno, pues para poder seguir trabajando juntos, y cuando hay que intentar, o sea, muchas veces cuando queremos que salga algo a un precio para que se venda,
¿sabes? Es cuestión de dialogar, de decir, oye, es que necesito que me bajes este precio porque es que si no yo no lo voy a vender y si yo no lo vendo tú tampoco lo vas a vender, entonces, ¿qué hacemos aquí para mejorar? Y entonces, pues, con esa parte, ¿no? De más de la cadena de producción, también les hemos ayudado mucho a que ellos sepan negociar con, o sea, nosotros conocemos toda la cadena, entonces lo que nosotros hacemos es, que esto también lo hacen muchas marcas, pero pues tú negocias con el de las telas, negocias con el del tinte, negocias tal, entonces dices, Gemper te compra todo esto, entonces negociamos aquí, entonces ya el proveedor final, digamos, que es el que tú le compras, pues ya tiene esa capacidad de negociación que tú ya le has adelantado, ¿sabes? Entonces eso es algo que nosotros ¿sabes? Que nosotros hacemos, que muchas marcas haces y que lo haces por tu bien, pero que también lo haces por el bien del proveedor. Entonces, eso como que siempre se ha respetado. Y luego, pues, la parte de, bueno, también hemos hecho diversificación de otros proveedores, no solamente Nepal, pues por ejemplo también trabajamos con India para hacer todo el tema textil, porque ahí no se puede. Entonces, bueno, pues también es como que lo que haces es básicamente pues tener ciertos parámetros de calidad y al final pues la calidad se paga y entonces no, o sea, sería como muy raro, ¿no? Sacar como cosas muy baratas en Gemper, Sí, entonces, o sea, como de mala calidad sería muy raro. Entonces, es como contradictorio, ¿no? Al proyecto, ¿no? sí, entonces eso está bastante interiorizado. Y luego lo de la parte de la moda sostenible, o sea, creo que es algo que ha sido más consecuencia de lo que hacemos en Nepal, ¿no? Entonces, nosotros, llegados a cierto punto, nos hemos dado cuenta de que realmente hemos sido referente de mucha gente con lo que hacemos, entonces, pues vemos que tiene muchísimo valor y desde el principio, desde que empezamos, pues no sé, desde que nos invitaban a universidades a dar charlas, o sea, como que eso ha estado muy presente en nuestro de esto y lo hemos hecho por un lado por convicción y por otro lado porque en verdad también nos ha dado mucha visibilidad, ¿sabes? O sea que podemos decir que hay mucha gente interesada realmente en la sostenibilidad, más de lo que a lo mejor puede parecer. Sí, sí, más en la parte conceptual, ¿eh? Luego como consumidor cuesta más. Oye, ¿en cuántos países estáis actualmente a día de hoy? Pues estamos, es que nosotros con wholesale estamos en bastantes, en lo que sería tienda multimarca. Pues estamos en Suiza, estamos en Francia, estamos en Grecia, estamos en Alemania, estamos en Inglaterra, o sea, te diría como en torno a 10 en tiendas de punto multimarca. Pero claro, no son tiendas nuestras propias, ¿sabes? Que no tiene nada que ver. O sea, tú eso pues distribuyes ahí y ya está. Y Gemper, ¿cómo ha sufrido, cómo ha vivido, cómo ha conseguido esquivar, por ejemplo, estos años que están siendo súper complejos o convulsos entre el COVID, entre la guerra entre Ucrania y Rusia, ahora la guerra arancelaria que se Ya. está montando y lo que dicen que viene? Bueno, lo han parado 90 días, leí esta Bueno, mañana, no sé, pero no sé. a saber qué pasa. ¿Cómo Gemper consigue Pues con dificultad, la verdad, no te voy a mentir. O sea, para nosotros están siendo años muy convulsos y también lo que nos está pasando. Por eso yo estoy muy obsesionada con lo del tema de la rentabilidad que te decía. Porque están cambiando mucho los patrones también de consumo. Y lo que antes, o sea, antes del COVID, todo lo que era, yo siempre lo digo, ¿no? Pues el mundo un poco más como surfer, vegano, no sé qué, era súper tendencia y ahora de eso no queda ni la Bueno, mitad. has visto las noticias, ¿no? De Quicksilver, Billabong, o sea, estas marcas míticas Están de desapareciendo. hipersurferas han cerrado todas sus tiendas. O sea, eso es un mensaje que es para tener muy en cuenta, vamos. Claro, claro, claro. O sea, nosotros, claro, todo lo que era tendencia antes del COVID, que era el momento en que nosotros crecimos, ahora está cambiando muchísimo. Y todo lo que es, ¿no? Pues esa estética más naturalista, por decirlo de una manera, que es un poco lo que nosotros seguimos, vemos, o sea, nosotros, por ejemplo, en Donosti tenemos un montón de puntos de venta porque esa estética todavía prevalece. Sí, sí, es verdad. Por ejemplo. Pero claro, si tú te vas, aquí en Madrid, eso ha cambiado radicalmente. Entonces, pues hay que estar, por un lado, muy atentos al mercado y muy atentos a las tendencias y todo esto, y luego saber dónde está tu cliente, cómo evoluciona tu cliente, y luego, por otro lado, tener otras herramientas. O sea, nosotros, por ejemplo, la parte que te digo de empresas nos ayuda mucho a sujetar, porque realmente las empresas sí que están haciendo una transformación hacia la sostenibilidad y también lo quieren hacer de una manera que mantenga sus valores y si es gente que cuida mucho el detalle, pues nosotros como que ofrecemos esa parte, ¿no? Entonces,
eso nos está viniendo muy bien porque toda la parte del consumidor final en moda es que está cambiando muchísimo y además no da espacio para errores. No da espacio para errores porque tú estás compitiendo en un sector en el que Inditex crece doble dígito anualmente, ¿sabes? Y ya... Joder. Entonces, hay que ir adaptándose, bueno, pues más o menos como puedas y luego, sobre todo, pues intentar ir fuera de España en cierta medida porque aquí el mercado también está muy saturado. Joder, es que a ver, yo siempre he pensado, bueno, que el mundo moda, y me imagino que en moda sostenible es más complejo todavía, claro, tienes que estar en constante evolución y muy conectado con todo lo que sucede porque tu público crece, tu público cambia y sí o sí tienes que adaptar tu marca a ese público que ya tienes, porque al final intentar captar nuevo público de la edad que captabas antes tiene otros gustos, tiene otras historias. O sea, mantener ese lenguaje, vamos a decir, hype Sí, constantemente es imposible porque tu público va a crecer. Pues me imagino que justo. con todos los players que tienes alrededor que tienen capacidad económica para hacer y deshacer lo que quieran, es que tiene que ser una constante evolución ya, vamos, por narices, sí o sí. Es complicado, es muy complicado. Yo nunca recomiendo a nadie que monte una marca, la verdad. Es que es súper difícil. Porque es Y súper que monte difícil. una marca de sosostenible, Está complicado, ¿eh? Es que te lo digo, que yo no lo recomiendo. No, 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 es que tampoco es lo complejo, recomendaría. O sea, sobre todo porque... y además ahora yo no sabría ni por dónde empezar, porque nosotros cuando empezamos el mundo e-commerce era un desierto, ¿sabes? En plan, como que no era un... O sea, no era un mercado que había mucha competencia, ¿sabes? Estaban pues los de Hawkers, los de Pompey, y el tal. miedo a comprar a ver si llegaba o no llegaba. Claro, pero era un momento en el que como que estaba de moda las cosas que nacían en Instagram, no sé, como que estaba un poco más, había más espacio, ¿no? O sea, había como menos competencia. Pero ahora, yo Océano digo, azul, que dicen. claro, ahora yo no sabría cómo empezar a No, montar algo. Y digo, me Yo, muero. yo esta mañana venía escuchando un podcast y yo decía, digo, joder, es que yo creo que ahora la tendencia o lo que realmente tienes que para diferenciarte no es montar un e-commerce, es montar una tienda física Sí, y luego irte al e-commerce. O sea, antes era todas las marcas, me quiero ir al e-commerce porque está ahí el business y creo que es que ahora es el todo lo retail, sí, contrario. sí, 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 El sí. business está en el físico y luego, evidentemente, bueno, yo creo que ya es en paralelo, ¿no? Montas un Sí, a negocio ver, es pero con mucho multicanalidad, pero foco sí. en Sí, 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 retail, en ¿no? el retail, sí, sí, sí. O sea, ahora lo que está yendo bien es el retail. Joder. Oye, mundo ya salimos de emprendimiento y demás. Eh, por conocerte un poco más, ¿no? Si tu vida, tu historia fuera un tema de música, ahora mismo ¿qué estaría sonando? A ver, pues... A ver, me la tengo que pensar esta, ¿eh? Puede sonar dos temas seguidos luego, ¿eh? O sea, Mm, o sea, ahora mismo yo creo que estoy en un momento como bastante, no como reflexivo de mi vida, o sea, como reflexionando mucho con, no sé, con lo que me está pasando y todo esto. Estoy intentando que me venga alguna canción, o sea, siempre me vienen, o sea, no sé por qué, cuando me preguntan esto, me vienen canciones como de reggae, ¿sabes? A la cabeza, no sé por qué. chill, Sí, como rollo chill. sí, tranquilas, porque aunque yo soy una persona muy activa, como que creo que en el fondo de esto. Entonces te diría alguna canción, sí, como de reggae, independientemente de la letra, la verdad. O sea, me vienen a la cabeza, pues por ejemplo, Red Wine, que es pues una que me encanta también que es de reggae. No sé, algo así. O sea, rollo chill, sí, al final un poco después de todo el jaleo que tienes, lo que buscas a lo mejor es esa paz Sí, para relajarte y decir, venga, vamos a coger energía de nuevo para el día siguiente, ¿no? sí. Y esta pregunta es un poco, llámale friki si quieres, ¿no? Tú imagínate que ahora mismo eres un agente IA, que está muy de tendencia en el mundo IA, bueno, tendencia o realidad, y te piden que saques una imagen entre arte, música, moda y sostenibilidad. De repente, ¿qué imagen sacas ahí? A ver, música, sostenibilidad ahí. Música, sostenibilidad, arte y moda. Una imagen de IA. ¿O Música, qué imagen arte y englobas todo, moda. todo
es eso. Es complicado, ¿eh? No sé, pues te diría como... Mira, ya sé lo que te voy a decir. Pero es una cosa que hemos hecho nosotros, ¿vale? Lo que pasa es que igual podría ser la versión de moda. Nosotros colaboramos con un artista que se llama Ignacio, ¿vale? Que es, bueno, es un artista, es un cantante. Y hicimos un proyecto con él de reforestar una zona de Navarra con un proyecto que se llama Reforest. Entonces, se me junta todo eso, ¿no? O sea, era como Qué bueno. que hicimos pues una serie de fotos, vídeos y tal, como de documentando ese proceso. Evidentemente, pues iban vestidos de jumper. Y entonces, pues como que, pues igual sacaría una imagen Qué bueno, de de ese... naturaleza, al final. Una Sí, naturaleza, pues sacaría una foto de Ignacio cavando para plantar ese árbol Qué bueno. con nuestra ropa, ¿no? Entonces creo que dan como Joder, todo ese pues esto. casi te lo vinculo con esa agencia de marketing que creabais esos papeles que crecían, ¿no? Al final Sí, lo tuyo es crecimiento y sí, sostenibilidad o naturaleza, sí. se lo fusionas, ¿no? ¿Eres más de café o té? Café. ¿Qué café tomas en casa? Pues la verdad que cuando me has dicho que me ibas a preguntar eso, no lo sé, porque pruebo muchos. O sea, como que de enfrente, pues por ejemplo, estuve este verano en Colombia y me traje un montón de café y todavía me estoy tomando café que me traje de Colombia. Muy buen café allí. Sí, luego, pues yo qué sé, también frente tengo un café especialidad que lo que hay lo compro, o sea, un poco O sea, ¿te gusta disfrutar de diverso. buen café? Sí, y sobre todo también últimamente también, no sé, como que muchas veces la gente me ha regalado café a veces, entonces como que me gusta también ir probando diferentes. No tengo como un café que de esto pruebo cosas diferentes. Qué bueno. El- los viajes, lo hablábamos al principio, son muy importantes y más yo creo que para las personas. Aparte de Nepal, ¿qué otros viajes puedes recomendar que alguien debería hacer a nivel buscarse a sí mismo, ¿no? Es decir, oye, este Ok, viaje me va a definir. a ver. A ver, yo es que de mis viajes que yo he hecho, eh, um, bueno, a ver, ahora no se puede, pero hice uno a Palestina que flipé también, pero ahora no es imposible. Eh, no sé, también depende un poco de la gente. O sea, a mí me gusta, yo tengo una furgoneta, me encanta ir en furgoneta. Creo que es un tipo de viaje bastante con lo que tú dices, porque, ¿no? O sea, la Semana Santa pasada fui con unos amigos, íbamos dos furgonetas y fue muy guay porque, claro, tú usas el móvil realmente para lo que necesitas porque no lo puedes, o sea, no lo puedes cargar, pues tienes batería a la justa, no sé qué, no sé cuántos, entonces como que el móvil pasa a otro nivel eh, y luego, o sea, dentro de que evidentemente tienes tu furgoneta y estás a gusto en tu furgoneta y que está en condiciones como para todo, pero en verdad estás en la calle todo el rato, Sí, sí. ¿sabes? O sea, es como si, o sea, cuando lo hablábamos con estos amigos, que tú cuando estás en un viaje en furgo, en verdad estás todo el día en la calle, entonces es algo, o sea, se te despiertan instintos muy, yo creo que muy primarios de cuando, ¿no? Cuando nosotros pues vivíamos vivías en la calle, vivías en una cueva, ¿no? Entonces estás todo el día en la calle, entonces realmente es como que en vez de las cosas estar de puertas hacia adentro, están muy de puertas hacia afuera. Entonces estás todo el día fuera y te metes en la furgoneta para dormir o para trasladarte de un sitio a otro, ¿no? Entonces yo recomiendo mucho ese tipo de viajes o pues un camino de Santiago o cosas así, de que estás de puertas hacia afuera y que tus preocupaciones son dónde voy a dormir, qué voy a comer y pues un poco hacer como ruta no de viajes de tengo que ver esto, tengo que ver lo otro, tengo que ver tal, el museo de cual, la iglesia de tal, sino como de vas yendo por la naturaleza, entonces es como muy preocupación pues no sé, ¿sabes? ¿Qué dirá la vida? En plan, ¿dónde voy a encontrar un sitio para dormir? Y qué voy a comer hoy, ¿sabes? Al final es llevar tu vida, ¿no? Dirigirla por donde tú quieras. Dime una serie, una peli y un libro. Serie, peli y libro. A ver, vale, es que yo soy fatal de pelis y estas cosas, ¿eh? Pero
sobre todo acordarme de los nombres, porque me acuerdo de las pelis. Vale, bueno, peli, Forrest Gump me encanta, no sé si Muy buena, es un sí, sí. topicazo y tal, pero a mí Nah, me es muy buena. flipa, me encanta. Luego, libro, recomiendo, si me dejas, recomiendo dos. Sí, Uno por es supuesto. el de Patagonia, que se llama Let My People Go Surfing, de Yvon Chouinard, que es el founder. Y luego, uno que me ha encantado, sobre todo para gente que se enfrenta a liderar equipos y tal, se llama Sueña, Planea, Conquista. Es de, pues, de John Segovia, que fue mi profesor bueno, me he hecho un máster ahora y me encantó a nivel de cómo te da, o sea, es una novela bueno, de temas de liderazgo, pero luego después de cada capítulo de la novela tienes una serie de herramientas de cómo aplicar a tus equipos y a tu vida, ¿no? Empieza con el autoconocimiento y luego más hacia el equipo. Brutal, lo recomiendo muchísimo. Y, y luego serie, no te sé decir serie, a ver, Bueno, no lo sé. podemos sustituir el Por segundo las dos libre pelis. Venga, va, por la sí, serie. que lo tenemos Te que- recomiendo la peli de La vida secreta de Walter Mitty ¿Vale? y el libro de Nunca te pares de Phil Knight, del fundador Vale. de... Creo que van contigo. Y bueno, ya para terminar, dos preguntas más. ¿Quién nos recomiendas que debemos entrevistar? Vale, tipo emprendedor, ¿no? Bueno, o director de cine o artista. Vale, no sé si conocéis a Guille Guana Vivas, que es el fundador de Ayúdame 3D, Guille No. Martínez. Tiene un proyecto muy chulo. Bueno, tengo su teléfono, si te lo paso. Ah, pues sí, sí, sí. Sí, tiene un proyecto súper chulo, es más social aún que lo mío, pero es brutal. Hacen prótesis con impresoras 3D y las regalan alrededor Creo del que, o sea, mundo. no lo ubico con el nombre, pero es lo que acabas de decirlo, no sé por qué, o Sí, a lo te mejor estoy suena. mezclando, pero me suena. Pues sí, majísimo. ¿Y luego el otro era, la de Albunda? Y la otra pregunta sería, que al final esto es como si el que escribe un libro, ¿no? Como, ¿a quién dedicarías este podcast? Pues yo creo que lo dedicaría a... Mira, lo voy a dedicar, ahora que he hablado de Guille, lo voy a dedicar a todos los amigos que tengo que son emprendedores. Porque creo que he tenido muy buenos amigos o compañeros, ¿sabes? O sea, no sé muy bien, ¿sabes? Que son como compañeros de profesión, que creo que existe una cadena de favores muy bonita, de que nos hemos ido ayudando todos entre todos. Y sí, lo dedicaría como a Qué toda bueno. la gente que en su día me ha ayudado y yo he ayudado como compañeros de profesión de emprendimiento. Devolver lo que decías, ¿no? Devolver Sí, al resto lo que te han aportado. Joder. Oye, pues Gloria, millones de gracias. a vosotros. La verdad que me ha encantado y espero que lo hayas pasado bien. Igualmente, sí, a mí No te he también. ofrecido un café a mitad porque la verdad que Se estaba nos la ha olvidado. conversación súper interesante. Pero nos lo hemos tomado. Y sí, sí, nos lo hemos tomado antes. Y bueno, aquí tienes tu casa. Gracias. Lo que necesites, aquí estamos y de verdad súper agradecidos. Gracias. Así que nada, Gracias. gracias.